Bienvenidos al programa número 403 de Economía en Breve del 2 de marzo del 2025. Comenzamos con una reflexión sobre lo que está pasando en el mundo que me parece necesario para ver y entender mejor lo que ocurrió esta semana en la oficina oval de la Casa Blanca, que representa un evento histórico que marca la realización de un profundo cambio en el orden global. Vivimos en un mundo en el que lo que ocurre es cada vez más difícil de desentrañar porque muchas fuerzas poderosas buscan aprovechar las debilidades de la naturaleza humana para darle a los acontecimientos una interpretación que sirve a sus intereses, lo que los especialistas en comunicación llaman el spin o el giro en la dirección adecuada para que ellos controlen la narrativa y controlen lo que percibe y piensa la mayoría de la gente menos informada. De tanto spin, el mundo ya está mareado y me imagino que mucha gente allá afuera también. Si buscan en los medios lo que ocurrió con la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca, pues verán todo tipo de opiniones polarizadas, lo que hace difícil discernir lo ocurrido y cómo interpretarlo, especialmente si la audiencia pues no tiene un buen conocimiento de la historia y de los personajes que están involucrados. Para ponerlo de forma muy breve, lo que ocurrió en la Casa Blanca fue pues una tragedia para Estados Unidos y para el mundo, ya que el presidente Trump y el vicepresidente Vance se comportaron pues no como los jefes de Estado del país más poderoso que se consideraba el campeón de la libertad en el mundo, sino como mafiosos alineados con los intereses del dictador Vladimir Putin, emboscando ante los medios que ellos seleccionaron al presidente de Ucrania, ejerciendo toda la presión hasta acusarlo incluso de faltarle al respeto al pueblo estadounidense por no aceptar el trato que ellos quieren y que bajo ninguna circunstancia pues puede ser aceptable para el líder ucraniano y su pueblo. De forma de verdad inaudita, Trump le manoteó elevando la voz para recordarle que él no tiene las cartas para apostar y le advirtió que está jugando con la Tercera Guerra Mundial sin ninguna empatía por el sufrimiento del pueblo ucraniano del cual se supone que son aliados. Se ha puesto de moda por lo visto el decir con todo respeto para luego hacer faltar al respeto impunemente a las otras personas como lo hizo Vance con Zelensky. Como les decía, las reacciones y sobre todo la desinformación pues están volando por las redes y los medios, pero una de las reacciones que más me llamó la atención fue la de John Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional de Trump en su primer mandato y que dice que Trump y Vance se declararon del lado de Rusia, lo que es un error catastrófico para la seguridad nacional de América, y deja claro que esa política es de Trump y Vance y no de la mayoría de los americanos, llamando también al secretario de Estado Marco Rubio a renunciar luego del fiasco ocurrido en la reunión, ya que él es el secretario de Estado, el responsable de que todo salga bien. El gran ganador, por lo menos de manera temporal, en cuanto a que logró uno de sus objetivos importantes, pues es Putin, aunque su victoria podría ser pírrica, como comentaremos más adelante. Podemos dedicar un buen tiempo nada más a comentar lo ocurrido, pero pues es mejor enfocarnos en las posibles implicaciones desde una óptica propia. En mi opinión, Zelensky pues ha logrado resistir al ejército ruso por 3 años porque es una persona inteligente, muy astuta y está bien asesorada. Su decisión de asistir a la Casa Blanca seguramente contemplaba el escenario de esta emboscada de Trump que francamente pues no era tan difícil de predecir y contemplaba también pues las posibles repercusiones. Me inclino a pensar que sabía que no lograría algún resultado positivo directamente del gobierno de Trump y que iba a negociar a una mesa donde los oponentes tenían una pistola cargada en la mesa. Pero Zelensky pues ha vivido los últimos 3 años con una pistola sobre su cabeza. Me inclino a pensar que lo que buscaba Zelensky eran 2 objetivos que diría que consiguió. Uno, que el mundo e incluso el pueblo estadounidense se dieran cuenta de lo que está pasando. Y 2, el verdadero apoyo de Europa. Decía que Putin pues parecía el claro ganador ante lo ocurrido, pero su victoria puede ser pírrica porque lo que pasó pues ha sido una clara wake-up call, un llamado a despertar para Europa, que ya se están dando cuenta que no van a contar o que pueden no contar con el respaldo tradicional de Estados Unidos en la OTAN.
Esta nota lo refiere como un escenario de pesadilla al tener que enfrentar a Putin sin el apoyo de Estados Unidos, lo que desde luego pues debilita la alianza, pero también hay que darse cuenta que aún sin Estados Unidos, Europa es mucho más fuerte que Rusia en muchos sentidos, quizá en todo salvo en el arsenal nuclear. Usualmente, todas las guerras convencionales terminan siendo de atrición, es decir, el bando que tiene la mayor capacidad de producir armamentos y soldados terminará ganando. Y en esta lámina, pues podemos ver el tamaño de las 15 economías más grandes y que tan solo Alemania tiene el doble de tamaño de la economía rusa. Y sumados con Canadá, que ratificó su apoyo a Ucrania y a la OTAN, pues son 8 veces el tamaño de la economía rusa. Luego del desastre, entre comillas, de la Casa Blanca, Zelensky regresó a Europa donde recibió el respaldo de los líderes de Occidente en una reunión cumbre en la que discutieron cómo asegurar pues, la seguridad de la región, valga la redundancia, lo que me parece un triunfo muy importante para Zelensky. En fin, habrá que ver cómo se van desarrollando las cosas, pero lo que observamos pues sí es un cambio profundo en el orden mundial y el riesgo de un mayor conflicto me parece que está escalando por el pobre liderazgo que hoy día tiene Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Regresando pues al reality show de Trump, esta semana pidió investigar a políticos mexicanos continuando con la línea de que el gobierno de México está aliado con los cárteles y a pesar de que en la semana se extraditaron 29 narcotraficantes relevantes, incluido el tan solicitado Rafael Caro Quintero. El gobierno de Sheinbaum está tratando de evitar la imposición de aranceles y apaciguar al nuevo inquilino de la Casa Blanca, pero al parecer pues no ha saciado su sed de triunfo para llevarle a sus bases una victoria verdaderamente importante, sobre todo después de lo que pasó con Zelensky. Hasta el momento de hacer este programa, los aranceles de México y Canadá siguen programados para comenzar a aplicarse el martes 4 de marzo y ya veremos si alguna acción de último minuto del gobierno mexicano logra evitarlo. Mientras tanto, en México, y en una nota que parece sacada de los años 70, el gobierno presumió un pacto con los gasolineros que se comprometen a mantener el precio de la gasolina en un tope de 24 pesos por litro. Si a los gasolineros no les permiten ajustar sus precios para compensar sus aumentos en costos, las consecuencias pueden ser escasez de combustible o litros que no son de a litro o gasolinas bautizadas con etanol. Así no se resuelven los problemas y nuevamente estas son políticas pues ya caducas de un mundo que ya no corresponde al mundo actual y pues no van a tener las consecuencias más afortunadas. Y por otro lado, Pemex reportó sus resultados del cuarto trimestre con los que acumuló una pérdida de 620.605 millones de pesos, como pueden ver en este cuadro muy resumido de su estado de resultados. Y en este siguiente cuadro pueden ver los resultados por segmento de negocio, con pérdidas en casi todo salvo en logística y destacando la brutal pérdida de 585.814 millones de pesos en transformación industrial, es decir, en refinación, incluso en exploración y producción, que era el segmento que más valor producía para la empresa y el país, en esta ocasión tuvieron pérdidas. Para dimensionar el tamaño de la pérdida de Pemex en el 2024, dense nada más una idea que equivale a 20 veces el gasto que se tiene presupuestado en atención a la salud para todo el 2025 en el presupuesto. Así que, pues no se sorprendan si no hay disponibilidad para consultas médicas en los hospitales y clínicas del gobierno, donde pues tampoco hay medicinas. Un verdadero desastre lo que pasa y por lo visto seguirá pasando en Pemex porque pues no tienen para cuándo revisar y corregir la estrategia de negocios, que es el verdadero problema. Bueno, el verdadero problema es la visión que nuevamente no corresponde a este siglo, sino es una visión ya caduca. Por otro lado, las finanzas públicas reportaron en enero una reducción muy significativa en el déficit público como resultado de una brutal contracción en el gasto que pueden ver en este cuadro muy resumido. De hecho, todavía no salían los datos en la página de Hacienda al momento de hacer este comentario, o a lo mejor no tuve suerte para encontrarlos. Tal parece que le están copiando al famoso modelo de la motosierra de Javier Milei en Argentina, con los recortes al gasto público, y esto está afectando pues la capacidad de provisión de los servicios que debería estar otorgando a la población el sector público.
La inflación de la primera quincena de febrero resultó básicamente en línea con lo esperado y con lo observado en la historia reciente, lo que es pues una buena noticia. Como vemos en esta gráfica, la inflación general fue de 0.15%, ligeramente por debajo del 0.17% que anticipaba el promedio de analistas, que coincide con el promedio observado en esta quincena del 2000 al 2023. Con este resultado, la inflación a tasa anual rebotó de forma apenas perceptible a 3.74%, como vemos aquí. El buen resultado de la inflación general estuvo apoyado por caídas significativas en los precios de jitomate y la cebolla, que se consideran estacionales. La inflación subyacente, que recordemos es la parte menos volátil, registró 0.27%, quedando un poco por arriba del 0.24% esperado por el promedio de analistas del mercado, pero en línea con lo que podría considerarse usual para esta quincena. A tasa anual, la inflación subyacente registró 3.63% y, como podemos ver en esta gráfica, comienza a interrumpir su tendencia de baja en niveles parecidos a los que se estabilizó en ocasiones anteriores, aquí señaladas con una línea amarilla, lo que es pues una primera, aunque incipiente, señal de que se está frenando su progreso. El componente subyacente de servicios aumentó 0.32% en la quincena, lo que, como pueden ver en la gráfica, pues fue un resultado elevado, de hecho el más alto desde el 2002, lo que representa otro foco amarillo. Para lograr que la inflación efectivamente converja a la meta del 3%, viene la etapa más retadora, ya que en el pasado esto se ha logrado en muy contadas ocasiones. Y para que esto ocurra, este componente de servicios debe comportarse bastante mejor. Con este resultado, la tasa anual de servicios bajó a 4.62% y, como podemos ver en la gráfica, sigue en una tendencia descendente, aunque diría bastante perezosa. También en la semana se publicaron las cifras de la balanza de pagos del cuarto trimestre, de las que destacaría el pobre resultado de la inversión extranjera directa en México, que pueden ver en este cuadro, con las nuevas inversiones sumando apenas 784 millones de dólares en el cuarto trimestre y en total 3.169 millones de dólares en todo el año. Esto quiere decir que el nearshoring pues ha sido un espejismo hasta el momento y pinta para ser una gran oportunidad desperdiciada en el futuro cercano, resultado de las políticas que se están implementando. En esta gráfica pueden ver los flujos trimestrales de las nuevas inversiones, claramente van menguando. Por otro lado, en el primer mes del año, la balanza comercial presentó un déficit parecido al de enero del año anterior, como pueden ver en este cuadro resumen, destacando caídas en las tasas anuales de las exportaciones automotrices y las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital. En esta gráfica pueden ver que el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, se redujo respecto a meses previos, pero esto es usual que ocurre en enero y de todas formas quedó por arriba del nivel alcanzado un año atrás. Las exportaciones de manufacturas no automotrices también se redujeron respecto a meses previo, como es usual, pero quedaron por arriba del nivel de un año atrás, como vemos aquí. Las exportaciones automotrices cayeron con más fuerza y quedaron por debajo de los niveles observados en el mes de enero de los 2 años anteriores, lo que es un foco amarillo sobre este indicador particular. Las importaciones de bienes de capital se contrajeron y, como vemos en la gráfica, muestran ya una tendencia descendente que refleja, diría, la debilidad en la inversión ante el deterioro de las perspectivas y el entorno de negocios en el país, nuevamente por las políticas que se están implementando. Las importaciones de bienes de consumo también se ven ya en declive, lo que se explicaría tanto por el menor ritmo de la actividad económica como por la depreciación del tipo de cambio. Las importaciones de bienes intermedios pues no estuvieron tan mal, como vemos aquí, al quedar por arriba del nivel observado en enero del año pasado. También en la semana se publicaron las cifras de empleo y desempleo, con una tasa de desocupación que se mantiene en niveles bajos, como vemos en la gráfica, pero hay que recordar que esta tasa incluye tanto el subempleo como la informalidad. El desempeño de las cifras fue muy curioso, ya que mientras que la población de 15 años y más, que pueden ver en esta gráfica, creció en 1.46 millones de personas en el último año, la población económicamente activa, que son los que desean emplearse, creció solo en 452,000 personas. Esto quiere decir que muchas personas pues no quieren empleo, con la población no económicamente activa y no disponible creciendo en 525,000 personas.
Tal parece que el resultado de los programas sociales para jóvenes es que pues están contentos con el dinerito gratis y no necesitan trabajar. ¿Para qué? Si el dinero les llega. El financiamiento de la banca comercial a empresas y personas físicas con actividad empresarial siguió creciendo en enero, como vemos en las barritas de esta gráfica, mientras que el crédito destinado al consumo y a la vivienda se estancaron. Al interior del crédito al consumo, el componente que lo está impulsando es el crédito automotriz, como vemos en la línea naranja de la gráfica, mientras que tarjeta de crédito se redujo un poco y los créditos de nómina y personales se estancaron. En indicadores económicos de Estados Unidos, en la semana tuvimos la entrega final de los datos del PIB del cuarto trimestre, que pueden ver en este cuadro en la última columna, con los datos que habían reportado también previamente para poder compararlos. La mayoría de las cifras se mantienen muy cerca de lo reportado, destacando quizá la magnitud de las revisiones en varios renglones, sobre todo en la inversión, en exportaciones, importaciones y en el gasto del gobierno. La lectura de la economía diría que no cambia significativamente con estos nuevos datos. Por otro lado, el ingreso personal creció con fuerza en el mes de enero 0.9% nominal cuando se anticipaba 0.3% y como pueden ver en la gráfica, que por cierto muestra los datos en términos reales, se mantiene creciendo a buen ritmo. El gasto en consumo personal, en contraste, presentó una sorpresa negativa al caer 0.2% nominal cuando los mercados anticipaban un aumento de 0.2% y en la gráfica puede verse el tropiezo de enero. En esta siguiente gráfica pueden ver el consumo personal como proporción del ingreso, que se había mantenido en niveles muy elevados y alcanzó un pico por arriba del 81% en diciembre y ya en enero pues se corrige de golpe. Tal parece que después de un diciembre disipado, pues en enero se pagaron los excesos. En este reporte se presenta también el indicador de inflación más relevante para las decisiones de política monetaria, el llamado PCE Core, que pueden ver en esta gráfica con sus variaciones mensuales. Por lo que pude ver, los mercados leyeron los resultados con algo de optimismo, pero al darle doble clic a las cifras, el resultado pues no fue tan bueno. Si vemos el resultado de enero contra los meses de enero de años anteriores, como tenemos aquí, encontramos que el resultado fue relativamente bueno al ser el más bajo en 5 años, pero queda todavía por arriba del promedio que había previo a la pandemia. En esta otra gráfica pueden ver que el nivel de enero estuvo muy por arriba de los niveles observados antes de la pandemia. Esta es una gráfica de las variaciones mensuales, lo que quiere decir que le falta más progreso, entre comillas, como diría la Reserva Federal. Y en esta siguiente gráfica pueden ver que la tasa anual se redujo un poco a 2.6%, lo que tal vez fue lo que concentró la atención de los analistas para catalogarlo como una buena noticia. Me parece que esto no cambia la perspectiva de que la Fed va a hacer una pausa en sus tasas por un buen rato. Pasando a los mercados financieros, esta semana pues fue relativamente mala para los mercados accionarios, como pueden ver en nuestra lámina, ya que la mayoría presentó bajas y el promedio de los 10 índices que seguimos terminó perdiendo 1% en la semana. En esta ocasión presentamos también los rendimientos observados en el mes de febrero, en donde hubo pues movimientos mixtos con algunos índices ganando, otros índices perdiendo y en promedio nuestro promedio de 10 índices perdió 0.7%. La Bolsa Mexicana de Valores pues tuvo una mala semana, perdió 0.6% en la semana para terminar en los 52.326 unidades. Y el tipo de cambio se depreció durante la semana, aunque de forma marginal, como pueden ver aquí en la gráfica, terminando en 20.55 pesos por dólar. Y diría que pues no están descontando todavía con alta probabilidad que se apliquen los aranceles en Estados Unidos, ya que si esto ocurre, el movimiento sería pues bastante significativo en el tipo de cambio. Pasando a la semana que inicia, pues vamos a tener bastante información en México, comenzando el lunes con las remesas familiares del mes de enero y los resultados de la encuesta de expectativas que conduce Banco de México, en esta ocasión los resultados del mes de febrero. También tendremos el indicador IMEF. El miércoles veremos las cifras de inversión fija bruta y consumo privado del mercado interior, ambos de diciembre, los resultados de la encuesta Citi de expectativas y el viernes la inflación del mes de febrero. No está programado con alguna fecha en especial, pero es probable que esta semana tengamos el número de asegurados en el IMSS del mes de febrero. Y en Estados Unidos tendremos pues básicamente el Beige Book de la Reserva Federal y el reporte de empleo muy importante del mes de febrero. Y está pendiente el tema de los aranceles, a ver si se aplican o no. Están programados para el martes 4 de marzo. Ya veremos qué pasa con ello.
Para terminar, les dejo una reflexión breve que encontré en el libro, muy recomendable por cierto, Skin in the Game, de Nassim Nicholas Taleb. Siempre hemos sido locos, pero no éramos lo suficientemente capaces para destruir el mundo. Ahora sí podemos. Esta sentencia no parece muy alentadora, pero creo que debe servirnos para pensar más y pensar mejor si queremos construir un mundo mejor y evitar que la humanidad se deje arrastrar a conflictos que se salgan de control. De verdad, lo que está pasando en el mundo son cambios muy profundos y creo que son tiempos, como digo, para pensar más y pensar mejor en todas nuestras actividades y nuestras esferas de influencia. Y con eso terminamos este programa número 403 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.